Esperamos, bueno. Así estamos. Bueno, te decía, ¿no?, que el desafío es tratar de bajar sustancialmente la tasa de inflación. Para hacerlo en una forma muy sintética y rápida, la economía tiene 3 precios básicos que definen el resto de los precios. Por ejemplo, las tarifas, tenés el tipo de cambio y tenés el salario. ¿Qué significa que definen otros precios? Es que a partir de los niveles de precios en cada uno de estos, después se van encadenando los aumentos de precios restantes. Entonces vos lo que tenés es que va a haber aumento de tarifas, va a haber aumento del tipo de cambio y también aumento de los salarios en las paritarias, dentro de lo que se conoce como puja distributiva. Entonces, a lo que se le suma la inflación inercial y más la inflación importada. Por consiguiente, en lo que se necesita es una política integral vinculada a tratar de desacelerar los precios de la economía. Pero ¿qué es lo que pasa? Los 2 puntos iniciales que yo te mencioné, el tema de tarifas y tipo de cambio, hay un acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional, pesadísima herencia que dejó el gobierno de Mauricio Macri, que te define que va a estar aumentando y por consiguiente generando presión inflacionaria. Entonces te enfrentas con... Sí. Discúlpame, ahí me interesa consultarte. ¿Qué tiene más presión inflacionaria? ¿Un aumento de tarifas o el aumento de las naftas y de los combustibles que hace YPF? Está en la misma línea. Está en la misma línea. ¿No es más inflacionario el aumento del precio de la nafta? Sí, pero si vos tenés aumentos del gas y la electricidad en la industria te lo traslada. No estamos hablando de la tarifa en los hogares. Cuando se funcionan obvio, como claro. El tema de tarifas como impacto inflacionario, es que son la parte a nivel industrial, comercial, que lo trasladan a precio. Lo que vos decís es clave, ¿eh? Combustibles también. Ahí vale esta aclaración que me decía. Cuando digo tarifas, incluyo el tema combustible. Claro, incluyo el tema combustible. Claramente, es muy importante. Y esto es claro, digamos, si te aumenta el combustible, no es solamente el aumento de la nafta, el tema del gasoil. Es cuando vos tenés el flete, cuando tenés el traslado de la mercadería, obviamente que eso se traslada ahora, a precio. Alfredo, vos sabés que ahí tenés, por un lado, esto que vos decís, pero por el otro lado tenés paritarias que están cerrando. Ya todos los gremios están cerrando paritarias con cláusula gatillo. El gobierno que ya ha dicho aumenta el mínimo no imponible, o a partir del 1 de junio o a partir del 1 de julio. Mañana va a haber una reunión importante de Guzmán y Feletti para coordinar acción conjunta frente a los empresarios. Yo esto te lo sumo para que vos me des tu punto de vista. Hoy yo hablaba con un funcionario del Ministerio de Economía y me dijo, vamos en la misma dirección con Roberto. Los empresarios... el plan macroeconómico se está cumpliendo. Por las dudas, ya no pueden aumentar más precio. Claro, pero ahí lo que vos tenés como lógica es que el programa tiene que actuar como un ancla inflacionaria, digamos, como un ancla para bajar los precios. Ese es el concepto principal que tiene el Ministerio de Economía. ¿Por qué? Porque en general los economistas, si se hablan, bueno, vos tenés que tener un ancla, digamos, ¿qué significa un ancla? Una variable fuerte que te frene las expectativas para aumentar los precios. El gobierno, y como bien decís vos, el Ministerio de Economía dice, acá está el plan económico, tiene que actuar como ancla de las expectativas de aumento de precios. Es una apuesta. Es una apuesta fuerte, porque las otras variables, que es cuando te sentás a negociar con los empresarios, que es lo que van a decir, te puedo asegurar, es, bueno, pero si el resto de los precios están aumentando. Cuando te digo el resto de los precios, tipo de cambio, tarifas e incluso precios internacionales. Te voy a dar el ejemplo. Te voy a dar un ejemplo también ahí, me pongo en la otra postura. También, muchachos, les pueden decir el gobierno, ustedes ya han tenido un colchón de ganancias. Bueno, ahí está la negociación. Pero me parece importante este trabajo, ojo, sí. que Guzmán y Feletti vayan juntos, me parece es una señal política fuerte del gobierno frente a los empresarios. Pero Gato, ahí vos estás dando la clave, es sentarse en la mesa de negociación pero con una posición firme. Te voy a dar el ejemplo que se dio ahora a la tardecita estuvo la reunión de Feletti con los representantes de la industria molinera. El jueves a la noche, tarde a la noche, la Federación Argentina de la Industria Molinera sacó un comunicado diciendo no vamos a participar del fondo fiduciario para bajar el precio de la harina. No. Feletti los convoca junto con otros sujetos importantes, actores importantes de la industria molinera, y llegan a una
conclusión, a un acuerdo de empezar primero lo sentó en la mesa de negociación, que es lo que vos decís. Importante. Venís, es sentarse en la mesa de negociación, claro, y acá están las reglas de juego. Pero del otro lado saben que tienen también poder y entonces ahí está esa disputa. Porque ¿qué es lo que se decidió? Bueno, va a haber negociaciones empresas por empresa, ya no a nivel global. Y además subiendo el precio de la bolsa de la harina. ¿Pero por qué? Vos ahí diste, es una información muy, muy importante. El tema que India suspende la exportación de trigo. Sí. ¿Pero por qué la suspende? Pongamos esta lógica, porque te imagínate acá en Argentina suspendiendo las exportaciones de trigo, estableciendo cupos o subiendo las retenciones. Porque ya viene la revolución. ¿Pero qué es lo que dice el gobierno de India? Dice, no, yo tengo que garantizar que el trigo esté para mi población y a un precio accesible. Claro. Pero ¿qué pasa? Eso tiene un impacto a nivel del mercado internacional. Hoy la tonelada de sigue trigo aumentando en el mercado sí, de Chicago, está? $460 la tonelada. Bueno. Subió en un solo día un 6%. Casi se duplicó en lo que va del año. Y entonces, comenzó ya la campaña acá de siembra, que es, dicen que arrancó muy bien. Puede llegar a 19 millones de toneladas. Claro. Llegó en un momento, hace pocos años, casi a 10 millones de toneladas. O sea que, claro, digamos, pero entonces se sentaba en la mesa de negociación, pero ya te subieron los precios en esa negociación. Entonces, ahí está cuál es la intensidad de esa disputa con el poder. Y la verdad que es eso. Porque puede estar la voluntad, pero después tienen que estar las medidas. Por eso te pongo el ejemplo de India. India tomó una decisión muy drástica, que tiene impacto en el exterior. Claramente lo que es en el mercado. Acá van a querer vender más. Porque ahí tenés, más caro. Ahí tenés mercados para ganar, los que van a dejar de comprar. No solamente por India, sino porque Ucrania tampoco está vendiendo. Porque los molineros dicen, bueno, pero los exportadores no nos quieren vender porque quieren exportar. Entonces... Bueno, ahí se tiene que poner firme el Estado. Exactamente. Ahí es donde el Estado se tiene que poner firme, por eso a mí me parece importante que el ministro de Economía y Roberto Feletti vayan juntos y se impongan en las negociaciones con los empresarios. Pero con medidas, Gato. Hay que poner medidas. Son medidas y a nivel de que uno puede decir, uno puede negociar, uno puede dialogar, uno tiene que buscar el consenso, pero en última instancia después tiene que estar el Estado estableciendo medidas más allá de la resistencia que puedan tener, porque es obvio que van a tener resistencia el poder económico frente a esta bonanza extraordinaria con el tema del trigo. Pero eso después tiene su impacto en el precio de la harina. Si tiene el precio de la harina, después tiene el precio del pan, las pastas, entonces para todos los panificados. Bueno, entonces eso, te estoy hablando solamente de un sector, digamos, sí, en el rubro de alimentos. Es un sector fundamental, claro, porque ahí tenés pan, fideo, la harina, todos elementos indispensables para la mesa de los argentinos. Por eso, ¿no? entonces vos en cada uno de los sectores tenés que tener intervenciones fuertes, audaces, porque si no, el poder económico siempre va a estar un paso adelante y los salarios, los ingresos siempre van a estar corriendo atrás. Como bien decís vos, se abrieron las paritarias con un 60% promedio, con la posibilidad de la revisión, pero siempre vas a estar atrás. En el mejor de los casos vas a terminar empatando. Ahora, ¿no es este un buen punto? Porque digo, ya terminadas las paritarias, recomposición salarial que se da por distintos sectores, donde, reitero, todas las empresas tienen un colchón de ganancias, nadie ha perdido, creo. No conocemos balances negativos en estos momentos de empresas, ¿no? No, están ganando mucha plata. No es el momento para que ahora el gobierno se siente, creo que te lo tiene previsto Guzmán, y diga, señores, acá paremos la mano y empecemos a proyectar hacia adelante. Proyectar para adelante, establecer anclas antiinflacionarias, pero fundamentalmente también en la negociación. Ahí mencionaba junto con el canciller Cafiero el tema del gas, Vaca Muerta, sí, el gasoducto Néstor Kirchner. ¿Quién va a ser el gasoducto? Este gasoducto Néstor Kirchner se presentó una sola empresa. Paulo Roca. Bueno, Paulo Roca, Techin. Y bueno, si ahí vos estás, yo siempre digo, vos tenés diferentes ventanillas el Estado, ¿no? Sí. Esa ventanilla le está dando un negocio fabuloso, fabuloso, sí, digamos, porque para su producción, para ¿Qué otra cosa vende Paulo Roca? Chapa en Argentina. Bueno, muchachos,
bajen un poquito el precio de la chapa. Exactamente. Si tienen un negocio fabuloso... Porque eso después impacta en la industria automotriz, o sea, en el precio de los autos, después en todos los electrodomésticos, también porque se utiliza esa chapa que se le compra a Techín. Entonces, esa es lo que yo digo, esa negociación integral de negociación, pero con firmeza. No es que el poder económico no es porque le pidas voluntad para bajar los precios o que no lo suban, no bajar los precios, lo van a hacer. No lo va a hacer. Está claro que a Guzmán no le gusta ningún plan de shock. Eso hay que descartar. Viste que se ha estado hablando y algunas trascendido que de distintas reuniones. Plan de shock, no. Acá hay, me parece como vos también has dicho, una consolidación del plan económico. La estrategia antiinflacionaria de Guzmán en forma muy sintética es el plan económico de estabilidad de las variables fiscales, monetarias y cambiarias. Y la política de precios de Feletti. Y la política de precios de Feletti, más las políticas de concertación de precios y salarios, o sea, con paritarias entre empresarios y sindicalistas. Esta es la estrategia antiinflacionaria de Martín Guzmán. También hay que decirlo que esa estrategia antiinflacionaria recibió el shock o el golpe, si quiere decir, digamos, en este caso, por el tema de la guerra. O sea, porque esto estaba planteado antes de la guerra en el conflicto bélico en Ucrania con Rusia. Entonces, ahí me parece necesidad de incorporar algún tipo de intervención pública que permita, digamos, desacelerar la inercia inflacionaria que está navegando en el mejor de los escenarios en un 60% anual. Y esto obviamente tiene consecuencias políticas. Vos también ahí mencionabas al final esa búsqueda de punto de encuentro. Bueno, una tasa de inflación tan elevada también genera conflictos políticos. También hay que, digamos, hay elementos macroeconómicos, microeconómicos y también políticos. Por eso es tan importante buscar con medidas audaces y firmes para desacelerar la tasa de inflación. Alfredo, gracias por clarificarnos tema económico que está al rojo vivo, va a seguir estando. Así es. Gracias. Bueno, nos acompañás en esta noche con el